Buenas, mi nombre es Yusdeli Rondón, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNED, cursante de la carrera de Ingeniería en Informática, y haré una exposición sobre el tema del pseudocódigo al lenguaje de programación. El primer punto, esto según investigado en el libro de autor y escritor Luis Joyanes Aguilar, del libro de Fundamentos de la Programación. El lenguaje de programación es un lenguaje formal y diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por las computadoras. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático. Se utiliza principalmente para desarrollar aplicaciones de sobremesa, sitios web, aplicaciones móviles, programas y plataformas empresariales. Los lenguajes de programación se usan para dar instrucciones a un ordenador indicándole qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, hay distintos lenguajes de programación como el lenguaje C, C++, Java, JavaScript y Python, entre otros diversos. El segundo punto es lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. El lenguaje de bajo nivel incluye el lenguaje máquina, pero se refiere más comúnmente a un lenguaje ensamblador, que emplea símbolos para crear instrucciones de máquinas más fáciles de leer y entender por parte de los programadores. Estos lenguajes se caracterizan por ofrecer al programador control total sobre el hardware en el que se ejecuta, permitiendo conseguir el máximo de la velocidad y capacidad del ordenador. Sin embargo, tienen como desventaja que son exclusivos del ordenador o plataformas en el que se ejecuta y requieren un alto grado de especialización por parte del programador. Los lenguajes de alto nivel. La sintaxis de estos lenguajes se aproximan cada vez más al lenguaje natural y su estructura evoluciona para permitir nuevos paradigmas como la programación estructurada, orientada a objetos funcionales. De igual modo, el tratamiento de los datos en los programas evoluciona hacia el uso de estructuras más complejas. Tercer punto a continuación. El proceso de compilación, código fuente, código objeto, ejecutable, depuración, detección y corrección de errores. A continuación, el primer punto. ¿Qué es el proceso de compilación? Es el proceso de traducción de programa fuente a programa objeto. El programa objeto obtenido de la compilación ha sido traducido normalmente a código máquina para conseguir el programa máquina real. Se debe utilizar un programa montador enlazados, linker. El proceso de montaje conduce a un programa en lenguaje máquina directamente ejecutable. El segundo, código fuente. Es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación de alto nivel que forma un programa informático. El código fuente es el archivo que se compila para crear el código objeto. El código objeto es el resultado de la compilación del código fuente. Es un archivo binario que contiene el código de máquina que la computadora puede entender. El código ejecutable es el archivo que se crea a partir del código objeto y que puede ser ejecutado por la computadora. La ejecutación o ejecutable es el archivo que se crea a partir del código objeto y que puede ser ejecutado por la computadora. La depuración es el proceso de encontrar y corregir errores en un programa informático. Los errores pueden ser de sintaxis, semánticos o lógicos. La depuración se realiza utilizando las herramientas de software que permiten al programador identificar y corregir errores. La detección y corrección de errores. Se puede definir como el proceso de identificar y solucionar errores en un programa informático, ya en la sintaxis o lógica con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. A continuación, cuarto punto. Sintaxis y semántica del lenguaje de programación o lenguaje C. Sintaxis es el conjunto de reglas que determina cómo se estructuran las instrucciones y expresiones del programa de informática. Estas reglas definen la forma en que se debe utilizar los diferentes elementos del lenguaje, como palabras claras, operadores y estructuras de control. En el caso del lenguaje C, se puede encontrar en el libro de programación básica El lenguaje C, escrito por Javier Ceballos en el año 2010. En el libro se explica las reglas y conversiones de sintaxis específicas para este lenguaje, como el final de cada instrucción o la forma de declarar variables y funciones. Por ejemplo, en el lenguaje C se sigue la siguiente sintaxis para realizar una declaración de variables. Tenemos la de tipo de nombre, variable y punto y coma, donde tipo representa el tipo de datos que almacenará la variable y nombre, variable, es el identificador que se le da y se le asigna a dicha variable.
Un ejemplo podría ser, ahí mismo dice, int edad y su respectivo punto y coma. En este caso se está declarando una variable llamada edad y es de tipo entero. La semántica se refiere al significado o interpretación de las construcciones y expresiones utilizadas en el lenguaje C. La semántica determina cómo se ejecutan y se comportan los programas escritos en el lenguaje C y cómo se relacionan los elementos del lenguaje entre sí. En el lenguaje C, si se realiza una asignación de variable utilizando el operador igual, como en el siguiente ejemplo a continuación. Como podemos observar, la semántica del lenguaje C dicta que el valor de la variable a se le asignará inicialmente al valor entero de 5. Luego, en la siguiente línea del código, se le asignará a la variable b el valor obtenido al sumar el valor de a, que es 5, más 3, resultando en un valor de 8. La semántica del lenguaje C establece el significado y el comportamiento de las operaciones y expresiones utilizadas también en el código. Quinto punto, paradigma de la programación. Un paradigma de la programación se puede definir como forma de pensar y conseguir los programas basados en ciertos principios y conceptos fundamentales. En el lenguaje C, los programas se estructuran principalmente en funciones que escapulan una serie de instrucciones y están diseñadas para realizar tareas específicas. Se basa en el paradigma imperativo y se caracteriza por instrucciones secuenciales, manipulación de variables y enfoques en el control de flujo de la ejecución. Un paradigma de programación representa fundamentalmente enfoques diferentes para la construcción de soluciones a problemas y por consiguiente afectan el proceso completo de desarrollo de software. Los paradigmas de programación clásicos son procedimental o imperativo, declarativo y orientado a objetos. El lenguaje imperativo representa el enfoque o método tradicional de programación y el lenguaje imperativo es un conjunto de instrucciones que se ejecutan una por una de principio a fin, de modo secuencial, excepto cuando intervienen instrucciones de salto de secuencial o control. Lenguajes declarativos. En contraste con el paradigma imperativo, el paradigma declarativo solicita al programador que escriba el problema en lugar de encontrar una solución algorítmica al problema. Es decir, un lenguaje declarativo utiliza el principio del razonamiento lógico para responder a las preguntas o cuestiones consultadas. Sí. Lenguaje orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos se asocia con el proceso de programación llamado programación orientada a objetos. Consiste en un enfoque totalmente distinto al proceso procedimental. El enfoque orientado a objetos aguanta analogía con la vida real, el desarrollo de software o se basa en el diseño de construcción de objetos que se compone a su vez de datos y operaciones que manipulan esos datos. El programador define en primer lugar los objetos del problema y a continuación los datos y operaciones que actuarán sobre esos datos. Para ya finalizar, la programación secuencial. Es un estilo de programación en el cual las instrucciones se ejecutan en un orden secuencial una tras otras. Según Luis Johannes Aguilar, la programación secuencial se basa en la idea de que las instrucciones se ejecutan en el mismo orden en el que aparecen en el programa. Un ejemplo de programación secuencial, según Luis Johannes Aguilar, incluye calcular el área de un triángulo. ¿Cómo sería esto? Hay que pedir al usuario que introduzca la base y la altura del triángulo. Después, multiplicar la base por la altura y dividir el resultado por 2. Después de esto, al finalizar, mostrar el resultado al usuario en pantalla. La programación estructurada es un paradigma de programación que se basa en la utilización de las estructuras de control y la modularización del código. Se enfoca en la división de problemas en tareas más pequeñas y manejables, para luego combinarlas de manera lógica y ordenadas. Un ejemplo de programación estructurada sería la implementación de un algoritmo de ordenamiento como el bubble sort, donde se dividen las tareas en etapas bien definidas y se utilizan estructuras de control como ciclos y condicionales para manipular los datos de manera ordenada y eficiente. Además, se evita el uso de instrucciones de saltos condicionales, a favor de estructuras de control más legibles y mantenibles. Vamos con la programación modular. Se refiere a la creación de programas divididos en módulos independientes, que realizan tareas específicas y se combinan para formar un programa completo. Uno de los tantos ejemplos es la creación de una biblioteca de funciones matemáticas que puedan ser reutilizadas en diferentes programas. 2. Desarrollo de un sistema de gestión de inventario que incluye módulos para la entrada de datos, el procesamiento de información y la generación de informes. Diseño de un juego de computadora que tiene módulos separados para el manejo de gráficos, la lógica del juego y la interacción con el usuario. 4. La construcción de un sistema de gestión de clientes que utiliza módulos independientes para el registro de clientes, la facturación y el seguimiento de las interacciones con los clientes también. La programación recursiva es un concepto en el que una función se llama a sí misma para resolver un problema más grande.
Luis Johannes Aguilar es un reconocido autor de libros de programación y ha utilizado ejemplos de programación recursiva en sus obras. Uno de los tantos que logré sacar sobre la programación recursiva es el cálculo del factorial de un número. En matemáticas, el factorial de un número entero positivo n se define como el producto de todos los números positivos desde 1 hasta n. Bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido. Esa fue mi exposición del pseudocódigo al lenguaje C para la unidad curricular Técnicas de Programación 1. Espero que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde. Gracias por su atención. Hasta pronto.